Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con lo que son las funciones vectoriales en el caso de la dinámica de la partícula, el estudio del movimiento de nuestras partículas. Comencemos primero definiendo nuestros elementos mínimos necesarios. Vamos a tener nosotros una función vectorial r de t, la cual, pues ya habíamos visto en la clase anterior, representa curvas a través de sus puntos finales de cada uno de los vectores. Y esa trayectoria que sigue ahora tendrá el contexto de representar la trayectoria que sigue una partícula que se está moviendo desde un instante t igual a A hasta un instante t igual a B. Muy similar a lo que veíamos en cálculo diferencial, solo que ahora en lugar de estar hablando de funciones escalares, estamos hablando de funciones vectoriales. Bueno, pues esa partícula que se mueve siguiendo esta trayectoria lo hace con una velocidad determinada por la primera derivada de nuestra función vectorial, que ya lo habíamos mencionado, se encuentra a través de la derivada de cada una de sus componentes. Y la partícula se va a desplazar ahora con una aceleración que está definida a través de la segunda derivada. Entonces, en este caso, las derivadas de orden superior, en el caso preciso de una segunda derivada, pues va a representar la aceleración de nuestra partícula, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y bueno, eso sería para cualquier instante de tiempo. Ambas son funciones vectoriales, tanto la primera como la segunda derivada. Hay un caso específico donde nosotros calculamos la rapidez. Recuerden que la rapidez y velocidad no son lo mismo. La velocidad es una cantidad vectorial porque necesitas indicar hacia dónde vas o la dirección que llevas, y la rapidez pues es una velocidad instantánea en un instante específico. Y en este caso se va a definir como la magnitud del vector velocidad, que se calcula exactamente igual que todas las magnitudes. Solo que ahora el resultado no es una función vectorial, es una función escalar. Y bueno, si nosotros tuviéramos que definir el concepto de función escalar, pues estaríamos diciendo que van a ser aquellas funciones que al evaluarse me dan como resultado un escalar, un número. Mientras que pues obviamente las funciones vectoriales son aquellas que al evaluarlas me va a dar como resultado un vector. Entonces recuerden que lo que son la primera y la segunda derivada son funciones vectoriales, y la rapidez pues en este caso es una función escalar. Bien, entonces dicho eso, pues vamos a poner un ejemplo. En este caso nos dicen, nosotros vamos a tener una partícula que se está moviendo a lo largo del plano, que bueno, también podría ser a lo largo del espacio, habría nomás una componente adicional, y la trayectoria que sigue nuestra partícula está dada por esta función vectorial. Recordando que las funciones vectoriales pues no son otra cosa más que aquellas funciones donde sus componentes pues lo único que hacen es representar a las ecuaciones paramétricas. ¿Okay? Entonces ahí tenemos nuestra función vectorial y esta sería su gráfica, para la cual estas son sus ecuaciones paramétricas. ¿Qué le vamos a hacer a esa función? Le vamos a calcular la velocidad, la rapidez y la aceleración. Todo eso para cualquier valor de t, y finalmente vamos a ver cuánto valen velocidad, rapidez y aceleración en un instante en particular, en el instante t igual a 1. Bien, pues comencemos. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la velocidad. Entonces, mira, ahí tienes a r de t. Ponle pausa y cópialo.
Y acá lo que vamos a hacer es derivarla. Bueno, entonces ya sabemos nosotros que la velocidad pues será la derivada de nuestra función r. Y también será una función vectorial. Y tal y como lo vimos en la clase anterior, pues yo voy a tener que derivar componente por componente. Entonces voy a plantear acá el problema. La componente en X o la componente horizontal la voy a encontrar de derivar con respecto a t a la componente horizontal, que fue 2t. Y luego la componente vertical o la componente en y se va a encontrar derivando a la componente en j o componente vertical. Ahí estoy planteando nomás el procedimiento, no estoy calculando todavía los valores. Aquí se aplicarán las mismas reglas de derivación que ya habías visto en cálculo. Entonces, bueno, la derivada de 2t, pues me va a quedar 2. La derivada de 3t cuadrada, de acuerdo a la regla de u a la n, pues me va a quedar 6t. Y listo, ya tenemos nosotros nuestro primer resultado. Esto es la velocidad. Esa es la función vectorial que me indica cómo va manifestándose la velocidad que lleva mi partícula para cualquier instante de tiempo, para todo valor de t. Procedo entonces a calcular la rapidez. Ya que tengo la velocidad, puedo calcular su rapidez. Y lo único que tengo que hacer es calcular la magnitud del vector velocidad. ¿Cómo lo hacíamos en las unidades anteriores? Pues bueno, era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso, la primer componente de la velocidad es 2 al cuadrado. Le voy a sumar la segunda componente elevada al cuadrado. Y esto me va a dar como resultado 4 más 36 t cuadrado. Y listo, ya calculamos la rapidez. Nótese aquí que igual como lo marca la velocidad, la rapidez depende del tiempo. Se está desplazando mi objeto con una rapidez variable. Sabemos que es variable porque está en función de t. Por último, la aceleración. La aceleración, bueno, por definición, es la segunda derivada de r. También será una función vectorial. O lo que es lo mismo, la derivada de la derivada. O sea, la derivada del vector velocidad. Bueno, pues si aquí tengo el vector velocidad, entonces lo vuelvo a derivar componente por componente. La derivada de 2 me va a quedar 0. La derivada de 6t me va a quedar 6. Y listo. Entonces acuérdate que esto es justamente esto de acá. Bueno, es la derivada de lo que está arriba. Bueno, pues en este caso tenemos una partícula que se está desplazando con una aceleración constante porque es el mismo vector para cualquier instante de tiempo. Como verás, estas son expresiones que están en función de t. A nosotros el problema nos está pidiendo que calculemos todo eso, pero en el instante t igual a 1. Entonces ya lo único que nos falta es evaluarlo. En el instante t igual a 1, pues voy a evaluar cada una de mis componentes.
La componente en X vale 2, la componente en Y sería 6 por 1, y esto me va a quedar el vector 2,6. Hago lo mismo con la rapidez. Voy a reemplazar esta t por el valor de 1. Y pues tendríamos 4 más 36. O lo que es lo mismo, raíz de 40. Y la aceleración en el instante t igual a 1. El valor de t igual a 1, bueno, pues fue dato del problema. Podría variar, podría ser cualquier otro instante. Y en este caso, como la aceleración, decíamos, es constante, no trae a la variable t, pues esta siempre va a valer lo mismo. 0,6. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que se dibujan estos vectores. Primeramente, lo que nosotros necesitamos saber es que todas las posiciones de la trayectoria están dadas a través de un vector de posición, el vector R. En el instante t igual a 1, pues no sabemos qué coordenadas se tengan a menos que nosotros evaluemos a las ecuaciones paramétricas en t igual a 1. Entonces tendríamos el punto en X 2 y en Y 3. Entonces más o menos, mira, aquí tendríamos en X igual a 2 y en Y igual a 3. Aquí está. Ese es el punto que nosotros vamos a obtener siempre y cuando t tome el valor de 1. Por lo tanto, a ese punto sobre la curva sabemos que se le va a asociar un vector de posición. Ahí está. Y a él le vamos a llamar vector R. R de t igual a 1. Y todos los vectores de posición, recuerda, son canónicos, o sea, parten del origen. Se había hablado acerca de lo que era la derivada de una función vectorial. Bueno, pues tiene la característica geométrica de ser un vector tangente. Entonces, en ese instante, nosotros tenemos ahora este vector de acá, 2,6. ¿Cómo voy a graficar al vector velocidad? Bueno, voy a tener que considerar que el punto final de ese vector representará un nuevo origen de un nuevo sistema coordenado. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a suponer que ahí tengo al eje X y al eje Y. Vamos a ponerlo un poquito más derechito. Ahí más o menos. Ok, esas son simplemente líneas que me van a ayudar a seguir la gráfica. Entonces resulta que acá R' me dice, mira, en el instante t igual a 1, la componente en X vale 2, la componente en Y vale 6. Entonces, similar al proceso de graficación de un vector, voy a tener que moverme 2 unidades en el eje de las X. Mira, aquí no me va a quedar, bueno, no me va a quedar hecho a escala correcta, entonces para no echar a perder el dibujo, los voy a hacer acá en GeoGebra. Acá ya lo... Bueno, mejor acá, para no perder tanto tiempo. Entonces aquí teníamos nuestros ejes X y Y. Me voy a mover 2 unidades en el eje de las X o en el hipotético eje de las X. Mira, aquí tendríamos más o menos
nuestras 2 unidades, 1, 2 unidades. Y luego me voy a mover 6 unidades en el eje de las Y's. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. No está en la misma escala el eje X y el eje Y para que pudiera caber la gráfica. Y entonces ahora voy a considerar este punto como el origen de mi nuevo vector. Y lo trazamos hasta acá. Ahí más o menos. Y listo, ese sería el vector velocidad. O el vector R' en t igual a 1. Entonces ve que sigue conservando su característica tangencial. También recordando un poquito, el vector velocidad siempre va a apuntar en la dirección del movimiento. O sea, hace que nuestra curva tiene como orientación esto. Así es como se está moviendo la partícula, porque así lo está señalando el vector velocidad. Y bueno, el mismo procedimiento es el que voy a utilizar para dibujar ahora al vector aceleración. El vector aceleración dice que es 0,6. Entonces todos los vectores en el instante donde los calculé van a tener como punto inicial este de aquí. Entonces todos los vectores van a comenzar ahí. Cuando evalúen otro valor de t, pues voy a generar otro vector de posición. Por lo tanto habrá otro punto final y ahí tendré que dibujar a todos mis vectores resultantes. Pero en este caso es en t igual a 1. Bueno, pues vamos a dibujarlo. Nos dicen, te vas a mover 0 unidades en X, 6 unidades en Y. Pues bueno, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí tendríamos a nuestro vector aceleración, el cual está representado por la segunda derivada. Y lo calculamos en el instante t igual a 1. Y algo de lo que te vas a dar cuenta conforme vayas haciendo más ejercicios es que la característica geométrica que tiene el vector aceleración es que siempre va a estar en la parte cóncava de la trayectoria. Todo esto es nuestra trayectoria. Bueno, esta parte es la región cóncava. Entonces, dentro de esa parte está el vector aceleración. Lo mismo se podría hacer para el espacio o para 3 dimensiones. La única diferencia es que nuestra función de posición, nuestro vector de posición, tendría una componente adicional.